salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos también nosotros a continuar con esta clase, hermanos, de ahí de la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses, que estamos estudiando los domingos por la mañana. Y estamos considerando, hermanos, ahí el capítulo 4, el último capítulo de esta carta a los filipenses. Considerando, hermanos, y tomando en cuenta la manera en que va a tratar el Señor, el apóstol Pablo, la manera en que el apóstol Pablo va a tratar un desacuerdo, hermanos, que había entre dos hermanas que estaban ahí en la congregación con los filipenses. Y la manera, hermanos, en que inicia el apóstol Pablo no nos extraña, porque inicia hablando acerca del amor que tiene por ellos. ¿Por quiénes? Por los filipenses. Tomando como base eso, dice el apóstol Pablo, tomando como base eso, entiendan que lo que les voy a decir, ¿sí?, va a ser para su beneficio y va a ser, hermanos, con todo el amor que puede haber, hermanos, en alguien que ama la obra del Señor. Y Pablo lo va a decir así. Y lo mencionábamos, hermanos, como la semana anterior, dice el versículo 1, así que, hermanos míos, dice, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y tal pareciera, hermanos, lo menciona el apóstol Pablo así, ustedes son mi corona. Pero al parecer, hermanos, había una espina ahí en esa corona. ¿Cuál espina? Un desacuerdo que había entre dos hermanas, y es precisamente el que va a tratar el apóstol Pablo en el versículo 2, que es el que vamos a ver el día de hoy. Dice, el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y el versículo 3 dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sí? Había un desacuerdo, hermanos, allí entre estas dos hermanas, y el apóstol Pablo, hermanos, va directamente a ellas. Yo llegaba, cuando estaba viendo esta parte, hermano, llegaba a una conclusión. La carta que escribe el apóstol Pablo era para que se leyera ahí en la congregación. Y se leía constantemente esa carta. ¿Para qué, hermanos? Para ver, hermanos, lo que Pablo les trataba de enseñar, lo que Pablo, hermanos, trataba de corregir en la congregación, para que recordaran que Pablo se estaba preocupando por ellos. Pero de una manera u otra, hermanos, esa carta va a ser leída allí delante de todos. Y hermanos, con una intención el apóstol Pablo pone los nombres de las hermanas que están en un desacuerdo allí en la congregación. ¿Qué sentirían aquellas hermanas, Evodia y cómo se llamaban? Síntique, ¿verdad? Evodia y Síntique. ¿Qué sentirían? Que cada vez que se leía la carta, se decían los nombres de ellos allí enfrente. ¿Se imaginan? Y todos volteando a ver a las hermanas. Evodia, ¿y dónde Evodia? Y Síntique. Estas hermanas, ¿verdad? Y sentir, hermanos, alguien diría, qué vergüenza que están diciendo mi nombre ahí al frente. Y más cuando es en algo negativo. Y el apóstol Pablo, hermanos, en todo piensa. Y de una manera u otra, hermanos, trataba de corregir lo que estaba ocurriendo ahí en Filipos. Y los hace mención. Pero también, hermanos, hace mención de ellas, de cualidades que ellas tienen. Porque tienen cualidades. Se habían demostrado, hermanos, que tenían cualidades y amaban la obra del Señor allí en Filipos. ¿Sí? Tenían cualidades buenas. Y eso es lo que vamos a ver primero. La parte positiva de lo que se sabe, de lo que va a tratar el apóstol Pablo con ellas aquí. Hermanos, ¿saben ustedes? Normalmente los nombres tienen un significado, ¿verdad? Los nombres tienen un significado. Y
lo de ellas también tiene un significado. Los nombres de Evodia y de Síntique. ¿Sí? Síntique, hermanos, pero uno de los significados que tiene ese nombre es afortunada. ¿Sí? Y Evodia, hermanos, próspera. ¿Sí? Tienen un significado los nombres. Desafortunadamente, hermanos, ellas estaban no siendo tan afortunadas porque había un desacuerdo, ni estaban siendo tan prósperas porque había ese desacuerdo. Y hermanos, ese desacuerdo Pablo lo está tratando. ¿Y saben por qué? Porque ese desacuerdo que ellas tenían puede llevarlos, hermanos, a bajar su espiritualidad, a bajar su entrega y a bajar su servicio para la obra del Señor. Entonces hay que tratarlo, ¿sí? Hay que ir directamente al problema que estaba ocurriendo. Hermanos, no estaban siendo tan amables, no estaban siendo tan humildes como debieran de serlo. Y había, hermanos, ahí un aroma de discordia entre ellas dos que tal vez, hermanos, llegaría a afectarles en el aspecto espiritual. ¿Sí? Y al final de cuentas, esa es la parte que nos interesa a nosotros. El aspecto espiritual, que no disminuya en ninguno de nosotros, que no disminuya, que no baje, hermanos, nuestra espiritualidad. Entonces lo que Pablo hace es confrontar el problema, hermanos. No solamente basta, ¿sí? No solamente basta con poner el brazo o darle una palmada a los hermanos y decirle: ya no estés enojado, Dios te ama. También hay que animarles, hermanos, a cuando hay alguna diferencia, hay que animarlos a superar esa diferencia, ¿sí? A superarla. Bien, el aspecto positivo. ¿Qué positivo puede haber aquí entre Evodia y Síntique, que es el problema que está tratando? ¿Sí? ¿Quiénes eran ellas? No sabemos exactamente. Lo único que sabemos es que eran miembros de la iglesia ahí en Filipos. Algunos han dicho, y se lo comentaba la semana pasada, algunos dicen que como había judíos y gentiles juntos, ya como cristianos en la congregación, tal vez alguna de ellas hubiera sido judía y otra hubiera sido gentil. Pero ahora ya eran una sola, ahora eran uno solo en Cristo. En Cristo ya no hay excepción de personas. Lo leíamos ahorita en la carta a los romanos. Algunos piensan que sí, tal vez de ahí haya surgido alguna diferencia. Algunos lo creen, ¿verdad? No está confirmado que haya sido así. Pero viendo el aspecto positivo, hermanos, Pablo se refirió a ellas de una forma muy afectuosa. Pablo se refiere a ellas de una forma muy afectuosa, hermanos. ¿Qué es lo que dice que hicieron ellas junto con él? Según ahí lo que leíamos. Dice que combatieron junto conmigo, ¿sí? Que combatieron juntamente conmigo. ¿En dónde? En el Evangelio, ¿sí? Combatieron allí juntamente con Pablo. ¿Cómo combate una mujer? ¿Sí? ¿Cómo combate? ¿Qué tan importante puede ser la mujer dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Es bien importante. ¿Sí? El papel de una mujer es bien importante, aunque en algunas otras cartas y algunos otros escritos del apóstol Pablo dice que la mujer no puede tomar el púlpito, no puede estar al frente de la congregación, pero sí puede combatir por el Evangelio, sí puede hacer su trabajo, hermanos, combatiendo arduamente por el Evangelio. Hay muchas maneras, ¿sí? Hay muchas maneras en que una mujer puede trabajar en la obra del Señor. Y Pablo está mencionando que ellas lo hicieron. Recordando simplemente, hermanos, el hecho en cómo llegó el Evangelio allí a Éfeso. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo llegó? Pablo fue y le predicó a unas mujeres, ¿sí? De las cuales se nos menciona a Lidia de Tiatira, que salían a la hora de la oración a orar. ¿En dónde? En un río, ¿sí? Y Pablo va y les predica allí. Y Lidia de Tiatira, hermanos, y las mujeres que estaban con ella obedecen el Evangelio. Y Lidia de Tiatira, hermanos, se vuelve hospedadora de Pablo y de todos los que con él lo acompañaban. Y los hospeda y le da atención. Y yo quiero pensar, hermanos, que la iglesia, al dar inicio de esa manera,
las mujeres eran las que abrían las puertas de las casas a Pablo para que predicaran el Evangelio. Entonces, el trabajo de la mujer, hermanos, dentro de la predicación del Evangelio, no tiene que ser, o no tiene que decir, es que tiene que estar detrás de un púlpito. No, la palabra del Señor nos dice que no, pero también nos dice, hermanos, ¿sí? Nos dice que pueden compartir, que pueden servir, ¿sí? En el Evangelio. ¿Cómo? Abriendo puertas, ¿sí? Enseñando. Entonces Pablo le dice, ellas estaban combatiendo juntamente con él, ahí en el versículo 3. Y la expresión, hermanos, esa combatieron juntamente conmigo, hermanos, significa que ellas lucharon junto con Pablo para que se predicara en esa ciudad, se predicara el Evangelio, una ciudad llena de idolatría. Y esas mujeres le habían ayudado al apóstol Pablo. Hermanos, combatieron juntamente con él. No siempre, como le digo, no simplemente en el hecho de predicar, sino que de abrir las puertas de aquellas casas de la ciudad. ¿Sí? Hermanos, ¿qué puede trabajar una mujer? ¿Cómo puede hacer una mujer para llevar a cabo obra o llevar a cabo actividades dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Hay muchas tareas. ¿Sí? Las mujeres pueden desempeñar muchas tareas, hermanos, dentro de la iglesia. ¿Sí? Y el mismo capítulo, porque si fijan, hermanos, en el mismo versículo 3 que leíamos, dice, así no te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y no solamente ellas, sino también quien Clemente. Y como que Pablo dijo, se me van a olvidar los nombres de todos, no los puedo mencionar a todos aquí, dijo también los demás colaboradores míos. Había muchos más. Y Pablo los pone en el nivel de combatir, de luchar, de propagar el Evangelio en todas partes. Hermanos, Pablo habla con cariño de las mujeres que combaten. La mujer puede ser combatiente, hermanos, dentro de la iglesia del Señor. La mayoría, hermanos, de nosotros, hermanos, como predicadores, podemos mencionar a mujeres que han influenciado, hermanos, en nosotros como predicadores. En lo personal, hermanos, yo comenzaría con mi madre, el trabajo y la enseñanza que ella trajo a mi vida, ¿sí? Desde que era niño. Y mencionarla, hermanos, trabajo de una mujer al instruir a los niños. Y yo digo, con cariño recordar el trabajo de mi madre conmigo para que yo aceptara y para que yo creciera y para que tuviera conocimiento de las cosas de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino la motivación encontrada, hermanos, en ella, de su fidelidad, de su constancia, de su coraje, de su tenacidad, hermanos, para servir en la obra del Señor y encontrarlo así. ¿Sí? En mi esposa, hermanos, ¿sí? La motivación constante de estar, de preocuparse, de mi salud, de que esté bien, etcétera, de mi salud espiritual, de mi motivación para predicar la obra del Señor. Yo creo que todos podemos encontrar que la mujer puede desempeñar ese trabajo, de motivar a los demás. Y también recordar con mucho cariño, lo decíamos que fue el viernes, estábamos con ella, la hermana Elda, recordarla con mucho cariño por habernos encaminado a muchos de nosotros cuando éramos niños, encaminarnos en la obra del Señor, en el conocimiento del Señor y amar las cosas de Dios como ella lo hace. Y esa es la obra de la mujer. Y se le reconoce. Y es el trabajo, y ese trabajo se puede hacer. La mujer instruyendo a los niños, aún desde que son muy pequeños. Las mujeres, hermanos, pueden propagar el Evangelio de muchas maneras, no necesariamente detrás de un púlpito. Pueden propagar el Evangelio de muchas maneras, inclusive enseñar la palabra en situaciones más privadas. ¿A qué me refiero a eso, hermanos? En el hogar, tomar a tu hijo, a tu hija y sentarlos a la mesa contigo y enseñarles de la palabra de Dios. Es el trabajo de una mujer. ¿Sí?
Yo me recuerdo, hermanos, la fortaleza de un joven que acompañó a Pablo, un joven que le ayudó, un joven que inspiró también mucho a Pablo, y Pablo lo consideraba como su hijo en lo espiritual, un muchacho llamado Timoteo, ¿se acuerdan? Sí. Y que tenía una fe no fingida. ¿Por qué no tenía una fe no fingida? Porque seguía el ejemplo de su madre y de su Y de su abuela. abuela. ¿Cómo las mujeres llegan a tener tanta influencia en él? Se menciona ahí, hermanos, Pablo menciona a Timoteo y de dos mujeres que influenciaron tanto en él. Su abuela y su madre. Y algunas veces nosotros nos quedamos admirados, ¿por qué Timoteo tenía esa fortaleza, aún siendo muy joven? ¿Por qué podía estar al frente de una congregación si estaba muy joven? Es que tenía una fe no fingida, la cual había recibido, ¿de quién? De su abuela y de su madre. ¿Se fijan, hermanos, cómo es el trabajo de una mujer? ¿Sí? ¿Cómo puede colaborar una mujer, hermanos, en la obra del Señor? La mujer, las hermanas, aquí es un consejo para todas: instruyan a sus hijos desde su casa. Una vez oí hace poco, hermanos, bueno, no hace poco, fue el año pasado, alguien me dijo, hicimos una escuelita de verano, ¿se acuerdan? Y alguien me decía, hermano, aquí se lo traigo, pues a ver si me lo pueden corregir. No, aquí no venimos a corregir a nadie. Es que es bien tremendo, sí, aquí no se corrige a nadie. Aquí se instruye. La corrección viene ¿de dónde? De la casa. La casa es donde se deben de corregir. Y si desde la casa corrigen y luego aparte instruyen, aquí la tarea para que las hermanas que se encargan de los niños, no, hombre, se hace más fácil. ¿Por qué? Porque ya vienen preparados desde su casa. ¿Verdad? Alguien dijo, a ver si lo corrige, pues no es correccional aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, la instrucción viene desde la casa. Y la mejor instrucción, hermanas y hermanas que tienen más convivencia con los hijos, hermanas, la mejor instrucción que pueden tener sus hijos en su casa es el ejemplo de ustedes mismas. ¿Sí? Esa es la mejor instrucción que pueden tener. Ves a un niño que le gusta cantar coros, es que en su casa canta. Ves a un niño que le gusta estar atento y escuchando de la palabra de Dios, es que en su casa estudian de la palabra de Dios. Ves a un niño ordenado, es que en su casa son ordenados. Y pero ves a un niño que no le gusta cantar y que está muy inquieto, en su casa no cantan. Ves a un niño que se aburre estudiando la palabra de Dios, es que en su casa no la estudian. ¿Verdad? Hermanos, desde ahí empieza el trabajo. No solo de la mujer, del hombre también, pero como normalmente los niños tienen más comunión o más comunicación con la madre, ahí empieza todo el trabajo. Y ese es el trabajo que se puede hacer. Se puede colaborar, hermanos, en la obra del Evangelio de esa manera. Hay muchas maneras, pero puede ser de esa manera, hermanos. Enseñar la palabra en situaciones más privadas con los niños. Desde el comienzo, hermanos, la iglesia de Filipo tuvo gran influencia en cuanto a las mujeres, porque fueron un papel muy importante, hermanos. Fueron convertidas, fueron en aquel día, hermanos, que Pablo inició predicando ahí en Éfeso, hermanos, cuando la obediencia de Lidia y de Tiatira, fueron las mujeres quienes vinieron a la obediencia del Evangelio. Ahí lo vamos a ver en Hechos, vamos a verlo para que vean. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículos del 13 al 15. Dice, fíjense lo que dice. Ya la iglesia en Filipo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. ¿Se fijan? Eran mujeres. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Sí? Nos obligó a quedarnos. En la casa, hermanos, en la casa de nosotros, cuando estábamos en la casa con nuestros padres, la primera que vino a la obediencia fue mi madre. ¿Sí? Y ella tuvo que hacer el trabajo para predicarle a mi papá, a mi padre, y predicarnos a nosotros. ¿Sí? Pero hizo la parte más difícil, predicar a mi padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le predica a mi padre obedece, la tarea va a ser más fácil para nosotros. Y se tardó más o menos como 5 años, 6 años. ¿Sí? Para que cuando mi madre obedeció el Evangelio, a cuando mi padre obedeció, fueron como 6 o 7, 6 años más o menos, por ahí. Pero es trabajo. Y no estuvo detrás de un púlpito, ¿sí? Sino fue trabajo privado, trabajo en la casa. Hermanos, así se trabaja, así pueden trabajar las mujeres, ¿sí? Haciendo ese trabajo con los hijos, apoyando al esposo, enseñándole para que pueda venir también a la obediencia. Y claro, la que escuchó primero, ¿sí? Fue Lidia de Tiatira. Y cuando ella se bautizó, y luego enseguida de que se bautizó ella, ¿quién más? Toda su familia. ¿Sí? Toda su familia. No dice cuántos eran los miembros de su familia, no dice si fue su esposo, si fueron sus hijos, dice, pero toda su familia. Y hermanos, dice, cuando ella obedeció, dice, consideren, si ustedes han considerado que yo fui digna de haber escuchado el Evangelio, dice, se van a quedar en mi casa. Y nos obligó, dice Lucas, quien escribió el libro de Hechos, acompañado del apóstol Pablo, dice, y nos obligó a quedarnos allí. Entonces el trabajo, hermanos, estaba allí desempeñándose. Estaba ella trabajando, hermanos, en la obra del Señor. Y ella se convirtió, hermanos, allí. Y en el capítulo 16, mismo capítulo 16 del libro de Hechos, hermanos, que leíamos ahorita. En el capítulo 16, en el versículo 40. Cuando ya se acuerdan que después que cancelaron a Pablo y así los estuvieron encerrados, etcétera, y luego que salieron de la cárcel, y luego viene la historia del carcelero de Filipos, que también obedeció el Evangelio, ¿verdad? Pablo y sus acompañantes ya se iban a ir, y ahí en el capítulo 16, versículo 40 dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué les llama la atención ahí? Dice, salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué les hace pensar, hermanos, ese texto? Muy bien, que en la casa de Lidia se reunía la iglesia de Cristo. Ahí se reunían, porque ahí estaban los hermanos. Y Pablo sale de la cárcel y va y visita la casa de Lidia, y ahí están todos los hermanos. Y dice, los consolaron. Esa fue la visita ahí. Así inició la iglesia de Cristo en Filipos. Entonces, ese trabajo que estaba haciendo, la mujer puede desempeñar ese trabajo, hermanos, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No hay duda, hermanos, de que el ejemplo de ella inspiró a otras mujeres de la congregación, hermanos, a participar en la obra del Señor, y de las cuales son Evodia y Síndica. Estaban trabajaron, sirvieron, atendieron la obra del Señor. Otro aspecto, hermanos, pues no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar, hermanos. Otro aspecto positivo acerca de Evodia y Síndica, hermanos. Y decir, me encanta esta parte. ¿Sí? Otro ejemplo positivo de Evodia y Síndica que me llama mucho la atención, me emociona verlo y verlo como lo menciona el apóstol Pablo, hermanos. Dice el apóstol Pablo acerca de Evodia y Síndica, hermanos,
que esos nombres estaban inscritos ¿dónde? En el libro de la vida. En el libro de la vida. Estaban los nombres de Bodia y Síntique que estaban inscritos, hermanos, en el libro de la vida. Lo menciona el apóstol Pablo. Vamos a verlo ahí. Versículo 3 dice, capítulo 4, versículo 3 de Filipenses, hermanos, dice: asimismo te ruego a ti también, también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Quiénes? Evodia y Síntique, dice, con Clemente, que también era miembro de la iglesia allí, Clemente también, dice, y los demás colaboradores míos, dice, cuyos nombres, ¿qué dice ahí? A ver, no los oigo, cuyos nombres están Inscritos en el libro de la inscritos en el libro de la vida. Qué hermosas palabras. Tenían problemas y le dice Pablo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Imaginen que nos digan así a nosotros. Pensar, si Pablo nos escribiera a nosotros, ¿a cuánto nos diría que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? A quienes el apóstol Pablo hubiera visto trabajar, esforzarse y, hermanos, sacrificarse por la obra de la iglesia en Sabinas, Coahuila. Ahí Pablo, ¿sabe qué les diría? Que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos de nosotros creen ustedes? ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos, cuántos creen ustedes que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida? Pues yo creo que el mío. Todos, dice hermano Miguel, dice que todos, ¿verdad? ¿Cuántos han sido mostrados fidelidad? ¿Cuántos han mostrado constancia? ¿Cuántos han mostrado servicio? Dime cuántos han mostrado fidelidad, dime cuántos han mostrado constancia, dime cuántos han mostrado servicio, sacrificio por la obra de Sabinas. Te diré que todos los nombres de ellos que han actuado así están escritos en el libro de la vida. Ah, pero ¿por qué lo dice el apóstol Pablo al Bodia y Síntique? Ah, es cierto. Yo me acuerdo, yo tenía un jefe, conocí a un señor y este señor traía 3 plumas en la camisa, siempre traía plumas, y ya eran muy llamativas, porque siempre tenía unas plumas grandes, muy bonitas, muy llamativas. Pocas veces las usaba. Y decía yo, y esas plumas, digo, no, hombre, es que son plumas bien peligrosas. Y yo le decía, ¿por qué? Dice, mira, esta pluma, dice, tiene veneno de cobra. Bien venenoso. ¿Verdad? Y en ese tiempo que yo le pregunté, dice, y en esta otra pluma, me decía, y era son de broma, ¿verdad? Esta pluma dice tiene veneno de cobra, entonces es muy peligroso, es mortal, vaya. Y en ese tiempo andaba muy famoso lo del anthrax y todo eso, que un polvo que hacía que la gente muriera. Dice, esta tiene polvo de anthrax, decía la otra. Dice, pero la más peligrosa de todas es la tercera. Dije, ¿por qué? Dice, porque con esta firmo los cheques. Dice, y dura la firma, nada más dura 3 minutos. ¿Qué quiere decir? Dice, firmo con ella y a los 3 minutos se borra la firma. Así es que si te doy un cheque y la firmo con ella, tienes que ir corriendo al banco antes de que se borre la firma. Dice, esa es la más peligrosa de todas. Cuando yo estaba viendo yo esto, hermanos, de acerca del libro de la vida y nuestros nombres escritos en el libro de la vida, como los de Bodia y Síntique, porque Pablo les hace mención acerca del libro de la vida. El libro de la vida, hermanos, no está, nuestros nombres no se escriben, hermanos, con un marcador permanente. ¿Saben cuáles son los marcadores permanentes? Los que nunca se borran. Nuestro nombre no está escrito con un marcador permanente de esos que nunca se borran. Nuestro nombre está escrito con una tinta, hermanos, que puede borrarse. ¿Sí? Y le está diciendo el Bodia y Síntique que ustedes tienen sus nombres escritos allí.
Y tal vez esta diferencia que ustedes tengan puede provocar que sus nombres sean borrados del libro de la vida. Nosotros podemos considerar que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, hermanos, pero también considerar que nuestro nombre puede ser borrado. Hermano Juan. Dicen que cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quedó mudo, pidió una tableta. Había unas tabletas especiales de barro y que están montadas ahí con... ¿Sí escribí? Sí, sí. Y así apuntó que se llamara Juan. Pero dicen que esas nomás le y se borraba y para seguir... Para podías poner otra palabra. Y dicen que así está escrito mi nombre ahí en una... que nomás que... Un pequeño tallón que le den ahí, ya se borró su nombre, ¿verdad? Entonces, lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Evodia y a Sintique, dice, en su nombre está escrito en el libro de la vida, pero con esas diferencias que ustedes tienen, puede ser que su nombre sea borrado del libro de la vida, ¿verdad? Puede ser borrado del libro de la vida. Vamos a leer ahí, hermanos, Apocalipsis capítulo 21. Eso nos habla acerca del libro de la vida, ¿verdad? Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, ahí el último libro de la Biblia, capítulo 21, versículo 27. Fíjense lo que dice, hermano, pongan atención. No entrará, dice ahí en Apocalipsis 21, 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, dice, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero, el libro de la vida. Nada más van a entrar allí ellos, nada más, nadie más, ¿sí? Entonces procuremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos, hicieron grandes señales, hicieron grandes milagros, cuando mandó a sus discípulos a anunciar las cosas nuevas, y ellos regresan emocionados, dicen, Señor, los demonios nos tienen miedo, los demonios salen de las personas con nuestra palabra, ¿sí? Y nos obedecen y podemos sanar a uno, podemos sanar a aquel. Dicen, no, hombre, no se emocionen por eso, les dice el Señor Jesús, no se emocionen porque los demonios, o no les cause tanta alegría que los demonios salgan de las personas cuando los ven a ustedes. Ni se emocionen porque pueden sanar a alguien, dice, emocionense, o de mucha alegría, dice, que sus nombres se encuentren escritos en el libro de la vida. Y ellos venían emocionados porque hacían muchos milagros. Digo, no se emocionen por eso. La emoción debe de ser, ¿por qué? O la alegría debe de ser, ¿por qué? Porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Eso es más importante que milagros, eso es más importante que sacar demonios, eso es más importante que todas las cosas, ¿no, Juan? Dice el Señor que en el día del juicio muchos le van a recordar que hicieron sanaciones, que hicieron... Predicamos en las plazas. Predicamos y que hicieron milagros. Hicimos milagros y todo eso. Y que el Señor le dice, no los conozco. ¿Por qué, hermano, no los conocerá? Porque no están... No estaban escritos porque... ¿Por alguna razón? Sí, porque pues cuando, por ejemplo, yo cuando fui bautizado, pues tenía mucho ánimo, no fallaba, y al pasar el tiempo, pues, va menguando, ¿verdad? Como que se va borrando, Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, nosotros, con nuestra espiritualidad, debemos de tener cuidado, porque cada vez, hermanos, que nuestra espiritualidad se debilita, cada vez, hermanos, que empezamos a nuestra fidelidad a las cosas del Señor empieza a fallar, cada vez que nuestra constancia no es tan buena como debiera de ser, cada vez, hermanos, que nuestro servicio en la obra del Señor disminuye, hermanos, corremos el riesgo de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Verdad? ¿Hermano? El hecho de vivir más no es ganancia, es pérdida. Porque se expone más. Es más oportunidades que tiene Satanás para hacerte caer. Sí. Así es. Bueno, Miguel, ¿iba a comentar algo?
No, digo, no, debe hacer la iglesia de Cristo de aquí. Ahorita los que estamos aquí, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Debemos ser constantes, hermano, constantes, fieles, servir en la iglesia del Señor. ¿Verdad? Esa es la parte que nos toca a nosotros. Bueno, entonces, no sé si diga mal o bien, pero yo tengo ahorita como los 8 o 12 años de bautizar. Ya hay hermanos que nomás en la mañana vienen. 8 años tengo que nomás en la mañana vienen los hermanos. Ya no está bien. Pues sí, cada quien va a rendir cuentas, hermano, de cada quien. ¿Sí? Lo que nosotros debemos de preocuparnos, hermanos, es por nuestra espiritualidad. Que los demás se preocupen por la de ellos. Pero si ahorita los que están aquí están oyendo la predicación. Sí. A la tarde, Dios nos da licencia de venir y no vienen, ya no hay la predicación. No, ¿verdad? Se la pierden. Afortunados los que vienen. Y se han perdido mucho. Sí, se han perdido mucho. Digo, porque perdón la fuerza, ¿verdad? Pero no es Sí, hermano, el detalle es este, hermanos, es que volvemos a lo mismo. Empezamos a ver la espiritualidad de los demás y no vemos la nuestra. Empezamos a ver la deficiencia de los demás y no vemos la deficiencia nuestra. La palabra de Dios nos enseña que nos preocupemos por nuestra salvación, la nuestra. ¿De qué sirve que tú te preocupes por la salvación de otro y no te estás preocupando por la tuya? Yo le diría, hermano, así como consejo, como dice usted, con la sinceridad que usted habla, yo también le hablo con la sinceridad, que usted preocúpese por su salvación, por su constancia, por su servicio, por su oración, por todo lo que pueda servir usted ahora. yo no sé si me iré a salvar, ¿verdad? Hermano. Ahí está el problema. Es que ahí está el problema. El problema está en lo que dice, yo no sé si me voy a salvar. Pero si me llevo a salvar y no veo yo ahí a mis hermanos. Usted es responsable de su salvación. Es que la salvación es individual, hermano. La palabra de Dios nos enseña que la salvación es individual. Yo estoy seguro que todos nosotros, y le voy a decir, el primero soy yo, que quiero verlos a todos allí. ¿Sí? Yo quiero verlos a todos. Así dice, Así dice. Sí, yo quiero verlos a todos. Pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios diga. Entonces yo lo que puedo decir y el consejo que puedo darle en el caso suyo es, usted preocúpese por su salvación. ¿Sí? Porque a veces nosotros, dice, ¿cómo le decían a Jesús? Mira, ¿dónde está? A otros salvó y él no puede salvarse a sí mismo. Lo malo sería que otros se salvaran y nosotros no. Pero yo digo nada más porque yo leí un poquito de la Biblia, ¿verdad? Y ahí dice. ¿Sí? No le digo Sí, o sea, la palabra de Dios nos dice, preocúpate por tu salvación. ¿Sí? Por tu fidelidad, por tu servicio. ¿Yo estoy sirviendo bien? Sí. ¿Estoy siendo fiel bien? Sí. ¿Estoy constante bien? Sí. ¿Estoy trabajando por la obra del Señor? Sí. Entonces, tú hazlo por tu salvación, hermano Juan. Hay una parábola ahí del rico y Lázaro. Lázaro fue al descanso. Entonces Lázaro no se preocupaba por sus familiares. Él estaba ahí gozando. Sí, el que se preocupaba por los familiares era el rico, porque estaba en el tormento. Sí. Pero ya, si llego yo allá con el Señor, estar ahí con Él, ¿qué importa mis hermanos, mis parientes, mi madre, mi padre, donde estén? Claro. Ya no, pero lo importante es que yo, ¿dónde voy a ir yo? Nosotros nos hiciéramos, es eso, hermanos, preocuparnos por nuestra salvación. Nuestra, quiere decir, la tuya, tu salvación. Por eso dice la palabra, ni el hijo va a llevar los pecados del padre, ni el padre los del hijo. ¿Sí? Ni tampoco es garantía de que el hijo o el padre es buen cristiano, es fiel cristiano, pues los hijos también se van a salvar. No, no es garantía. Se va a salvar quien haya hecho lo suficiente para alcanzar la salvación individualmente. ¿Sí? Cuando llegaron los discípulos con el Señor Jesús, quiero ver que echaban fuera demonios, ¿qué les dijo? Procuren que estén escritos en el libro de la vida. Así nos está diciendo a nosotros. Procura tú, ¿verdad? Yo creo que todos consideraríamos esto, hermanos. Ojalá que se pudiera que con nuestra espiritualidad
con nuestra entrega se pudieran salvar nuestros hijos. ¿No quisieran ustedes eso? Sí, Sí, pero no se puede. pero no se puede. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable de su salvación. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Preocúpate tú por tu salvación. ¿Sí? Preocúpate tú por tu salvación. Por tu salvación. ¿Sí? Entonces, ocupémonos nosotros. Dejemos la espiritualidad de los demás, que también se preocupen ellos. Pero tú preocúpate por lo tuyo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, hermanos. Había, una vez predicaban acerca de esto, hermano, dice, es que era una hermana, la hermana muy dadivosa, había una hermana muy dadivosa ahí en una congregación, lo platicaba hermano José Luis Ávila, ya falleció, el que nos dio clase en Torreón, dice, había una hermana muy dadivosa en la congregación, y luego nosotros decimos, ¿por qué es tan dadivosa? Dice, es que cuando el predicador subía a predicar y daba su sermón, dice, empezaba a hablar de un tema, dice, esto lo está diciendo por la hermana aquella. Y luego decía otra cosa, y dice, esto lo dice por aquel hermano. Y luego decía otra cosa, y esto lo dice por aquel otro, y por aquel otro, y por aquel otro. Y a todos repartía. ¿Y a ella cuándo? Es que ella era muy dadivosa por repartir. Entonces, hermanos, tomemos la enseñanza, ¿sí? La enseñanza ¿para quién? Para ¿Sí? Para nosotros, y nada más. Aplícala a tu vida. Cuando dice la palabra de Dios que debemos dar fruto, alguien dijo, pues es que dar fruto quiere decir que traigamos a otros. No, el primer fruto somos nosotros. ¿Qué tanto fruto estamos dando nosotros? ¿Sí? Ese es el fruto que debe de haber en nosotros. Que cada día seamos transformados, todos los días, haciéndonos más a la imagen y semejanza de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fruto que debe de haber en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Preocúpate por tu salvación. Preocúpate porque tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Pero preocúpate tú, no te preocupes por si va a ser borrado el del hermano tal o la hermana tal. No, preocúpate porque el tuyo no sea borrado. Y puede ser borrado. ¿Sí sabían ustedes eso? Sí, puede ser borrado del libro de la vida, hermanos, nuestro nombre. ¿Sí? Puede ser borrado, hermanos. Y es más, vamos a verlo antes de concluir, porque ya se acabó el tiempo. Capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis. Ya para terminar. Puede ser borrado, y eso es un riesgo, hermanos. Y depende individualmente de cada uno de nosotros. Yo no puedo decir, hermano, ore para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Sí, yo siempre estamos orando por todos. Pero si yo oro porque el hermano Juan Castillo no se ha borrado ese nombre del libro de la vida, por más que yo ore, si él no se preocupa por su salvación, de nada más a mí. Capítulo 3, versículo 5. Fíjense lo que dice, 3:5 de Apocalipsis, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Fíjense, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que si se puede borrar. ¿Sí? Si se puede borrar. Si no somos constantes, si no somos fieles, si no somos buenos para servir, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Nuestro nombre puede ser, no vaya a ser escrito con esa pluma que escribe, que firma y se borra acá a los 3 minutos. Puede ser borrado del libro de la vida. Tengamos pues cuidado con eso, hermanos. Y menciona aquí el apóstol Pablo, a Clemente y a muchos otros fieles de la iglesia ahí en Filipos. Tal vez pensando que a alguien se le podía olvidar decir, y a muchos más. ¿Sí? Colaboradores míos, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida, incluido el de Clemente, el de muchos colaboradores, el de Clemente, el de Bodia y el de Síntique, ¿verdad? Ahí están incluidos. Hermanos, no los conocemos los nombres de aquellos quienes estaban pensando el apóstol Pablo, pero el Señor sí los conoce. ¿Sí? El Señor sí los conoce y esos nombres estarán en el libro de la vida, hermano. Los 10 mandamientos fueron grabados en piedra. Y total, para siempre. Sí. Pero
Hoy ya no estamos en los 10 mandamientos, ya tenemos 2 mandamientos. ¿No? Que se resume toda la ley. Sí, ama a Dios y ama a tu prójimo. El que ama a su prójimo no lo roba, Exacto. no lo golpea, no lo mata, no nada. Ese es el amor. Entonces, si los 10 mandamientos fueron quitados y nuevos en pie, pues mi nombre que está en una lista letras que pueden ser borradas. de barro. Imagina, entonces, cuidémonos de eso, hermanos. Lo que quiere decir el apóstol Pablo, hermanos, está mencionando de Body City que se encontraban entre los que en la lista celestial, vaya, están ahí sus nombres. Y esto debería haber proporcionado, hermanos, una gran motivación para ellas, para arreglar sus diferencias. ¿Sí? Primero, hermanos, en tener sus nombres en el libro de la vida, hermanos, los problemas personales que pueden haber aquí en la tierra no son comparados nunca, hermanos, no pueden ser comparados nunca con el hecho de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Segundo, hermanos, en vista de que las dos estaban destinadas a ir al cielo, hermanos, y en el cielo hay pura armonía, y aquí estamos aprendiendo a vivir para estar en el cielo, debemos estar en armonía también. Tercero y por último, ellos debían de estar entendidos, hermanos, que sus nombres no estaban escritos con pluma indeleble. Dice, esto es, hermanos, que los nombres podían ser borrados del libro de la vida si no acataban el mandamiento que les estaba diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo, como diría alguien, te lo estoy diciendo por su bien. ¿Sí? Cambien, preocúpense por llevarse bien. El problema tenía que ser arreglado, el problema tenía que ser corregido entre ellos. ¿Por qué? Porque simplemente podían correr el riesgo de que sus nombres fueran borrados del libro de la vida. Y ese es el cuidado que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. Muchas veces nuestras acciones aquí en la tierra, hermanos, son vistas por el Señor y todo, hermanos, todo lo conoce el Señor. Aún dice la palabra de Dios, conoce las intenciones de nuestro corazón. Así es que cuidemos hasta las intenciones de nuestro corazón, porque de ello vamos a rendir cuentas delante del Señor. Y hermanos, y tal vez poco a poco, por lo que estamos haciendo, nuestro nombre puede irse borrando del libro de la vida. Como también, hermanos, poco a poco, con lo que estamos haciendo, nuestro nombre va quedando más plasmado allí, más claro, menos difícil de borrar. ¿Por qué? Porque vamos a estar luchando todos los días para que ese nombre no sea borrado. Entonces, ¿qué mejor? Estamos viendo el lado positivo. ¿Qué mejor lado positivo de que nuestros nombres estén en el libro de la vida, o como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, en el libro del Cordero? ¿Verdad? ¿Algo que quieran agregar, hermanos? Ya terminamos. ¿No? Hermana Gloria. Hay una poesía que termina diciendo, cada uno es el arquitecto de su propio destino. Así es. Esa es la base para todos nosotros, en todos los aspectos. La Biblia lo dice de una manera, cada quien es responsable de su salvación. Cada uno es el arquitecto de su propio destino. ¿Verdad? Cuando alguien llega al final de su vida y no está contento con el final de su vida, ¿qué quiere decir? Está recibiendo lo que tú quisiste recibir. Y la palabra de Dios nos lo dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. No puede ser engañado. Entonces lo que sembramos en el transcurso de nuestra vida, pues eso es lo que vamos a recibir. ¿Sí? No podemos recibir otra cosa diferente porque no sembramos algo diferente, hermano. Y yo estoy luchando porque mi nombre no se despinte de ahí. No para que se repinte, no. Te perdido que no se despinte, ¿verdad? Sí. Eso es algo, ¿verdad? Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos el próximo domingo para ver, hermanos, la parte negativa. Porque vimos la parte positiva. Vamos a ver la parte negativa del problema de Bodia y de su. Por eso lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, Miguel nos dirige un himno y enseguida